y de dar inicio a esta actividad. Bienvenidos. Muchas gracias, un saludo grande para todos, qué emoción tenerlos en este instante. Y lo primero que voy a hacer es que le voy a dar un abrazo a Rafa, porque es muy importante para el mensaje. Este momento me trae incluso un instante de lágrimas cuando supimos que Rafa estaba publicando su primera obra. Creo que delante de todos los docentes de un colegio donde laboraba en ese instante, no fui capaz de contenerlo, no sé llorar, Rafa. Te felicito desde mi corazón, te admiro profundamente. Rafa es un gran amigo, es músico, es maestro, es psicólogo, es escritor, es un hombre polifacético que empieza a dar a luz muchísimas obras que sé que van a llegar. Y esta obra, La Semilla de la Locura, es una locura para leerlo, es una maravilla, lo envuelve a uno desde el primer momentico. Cuando uno abre la obra, inmediatamente uno dice, queda atrapado. Rafa, bienvenido. ¿Cómo te sientes en este instante? Muchas gracias. Primero, estoy muy feliz de verlos, estoy muy feliz de estar aquí presentando esta obra en el marco de esta feria de libros, un lugar tan especial, tan rico y tan lindo para la cultura de nuestra ciudad, que es un espacio de construcción de ciudad muy especial. Créanme que la admiración es completamente mutua. Yo a Rodrigo tengo un cariño muy especial y es una persona que para mí personalmente significa mucho. Digamos que inicialmente fue como un vínculo laboral, pero lo que nos unió fue una gran amistad y es una amistad también basada en una profunda admiración por el ser humano tan increíble que tengo aquí a mi lado. Pues bien, vamos a comenzar, y voy a comenzar de una manera que ustedes no se imaginen. Me voy a parar, voy a abrir por acá, voy a abrir esta maletita y voy a hacerle entrega a Rafa de la semilla del libro, de un pedacito de la semilla del libro que se llama El Padre Rojo. El Padre Rojo es uno de los protagonistas que se mueven en esta historia veloz, en esta historia psicológica profunda que lo atrapa a uno, como les decía ahorita. Esto es suyo, yo lo tenía en mis manos, él me confió la lectura. Y quiero entonces, Rafa, que comencemos. Yo te hago esta entrega, voy a quitar este papelito y quiero que nos hables de la inspiración de este hermoso libro que hoy entregamos a la ciudad de Medellín, al departamento de Antioquia, a nuestro país y al mundo. Háblanos de la inspiración de La Semilla de la Locura. Bueno, es un libro que tiene un nacimiento hace muchísimo tiempo. Es un libro que empezó como su concepción más o menos en el 2008-2009. Empecé a escribir, las primeras palabras las escribí sobre un cuaderno negro a mano, a lápiz. Los escribía mientras trabajaba en el Colegio Americano. Entre clases escribía unas líneas. Y empecé por una escena pensando en un asesinato. Y toda la vida me han interesado mucho las historias de suspenso, pensando en la profundidad psicológica que tienen, pensando en cómo se desarrolla la personalidad de cada personaje. Y obviamente, como estudié psicología, digamos que abandoné la psicología como trabajo, con lo que iba a buscar contratos, pero el conocimiento de la psicología y especialmente de la psicopatología siempre me apasionaron. Y hubo algo que siempre llamó mi atención, que fue la psicosis, todas las formas de la psicosis. Y empecé a pensar, normalmente los asesinos que muestran en las películas, en los libros, es alguna persona psicópata, perversa. Y pensé que un asesino esquizofrénico sería completamente distinto. Sería alguien que tendría motivaciones muy diferentes, motivos muy diferentes. No sería un asesinato por placer, como muestran siempre al psicópata. Sería un asesino que lo haría por unas razones muy diferentes. Y de ahí empezó el germen del Padre Rojo. Entonces empecé a pensar toda esa historia detrás de él. Y empecé también pensando en el lugar de nacimiento. Ahí también hay otra larga historia acerca del contexto del libro. El libro
cuando uno dice, bueno, este libro va a encontrar algo donde aparece la ciudad de nacimiento de Rafa, ¿cierto? O su departamento de Antioquia, y resulta que uno pasa las páginas y lo empieza a transportar al antiguo continente, a la patria naciente, a la que nos dio, digamos, lo que hoy somos, que es España. ¿Por qué España? ¿Por qué ubicaste esos escenarios allá en San Sebastián, en Bilbao? ¿Por qué esos espacios, Rafa, para contar esta historia? Sí, al principio decías que soy, y yo en mi página lo tengo escrito, soy escritor, docente y cantante a partes iguales. Resulta que en el año 99, por la música, tuve la oportunidad de viajar a España a un festival de coros, estuve en el País Vasco, y fue muy, muy lindo para mí encontrarme, pues primero con mi primera experiencia fuera de Colombia, mi primera experiencia viendo el mundo, y segundo encontrarme con ese lugar de origen de nuestra cultura antioqueña. Muchos de los apellidos que nosotros tenemos en Antioquia, que tengo Chavarría, que es mi familia, que tiene una amiga escritora que tenemos también por aquí, los apellidos Arango, todos esos apellidos que tienen ese origen en el País Vasco, pues tienen que ver con la historia de la colonización antioqueña. Empecé a ver todos esos paralelos, la geografía del País Vasco, a pesar de que España, por ejemplo, es tan árido, el País Vasco es verde y es montañoso como Antioquia. Y decía uno que a nivel sociológico tiene sentido que los vascuenses, que los vascos se hayan centrado en Antioquia una vez que vinieron aquí. Entonces encontré todos esos paralelismos y me enamoré de lugares como Bilbao. Bueno, no, Bilbao no lo puedo visitar, pero sí como Vitoria, toda esa región alrededor de Bilbao, Vitoria, San Sebastián, y esa playa del Cantábrico, que es una playa brava. Ahorita vamos a esa playa, que esa playa pinta una historia bien romántica, bien bella, que además te veo a ti y veo a Pilar allí pintado, ¿cierto? Los veo allí pintados. ¿Por qué no nos habla un poquitico de esta imagen? Esta imagen es de uno de los personajes inspirado en Pilar. ¿Dónde está Pilar? Por allí está Pilar, en Pilar. Y ese mar, esa casa de retiro, que es relatada también en el libro, creo que habla de ustedes como familia. Entonces yo quiero que unamos ese principio de ustedes como unidad familiar y algo que relatabas ahorita. Hay dos familias aquí poderosas que se pasean por las páginas del libro, los Larrategui y los Goytisolo. ¿Sí? Háblanos un poco de eso, de cómo fue el nacimiento de esas dos familias, de esas dos fracciones, que sé que en su profundidad tienen mucho que ver con la semilla y con la locura. Bueno, digamos que en la primera parte me preguntabas por Ángela y Pablo, y sí, claramente pues son personajes que tienen mucho de nosotros dos. Ángela es una perfiladora forense brillante. Digamos que una de las características que siempre, de hecho no sé si lo escribí, pero Ángela es una mujer hermosa que nunca ha sido definida por ser hermosa. Es una mujer que siempre ha permitido la complejidad de su ser aquello que la define, aquello que la motiva, y es brillante a nivel profesional, brillante a nivel personal. Es una persona de una fuerza increíble en la que Pablo ve a alguien que admira profundamente. Eso es algo que está completamente inspirado pues, en nuestro lazo real. Digamos que de esas otras familias, la familia Larrategui y la familia Goytisolo, en las páginas se devela pues como aquello que los conecta. En esa familia Goytisolo hay una historia muy dura de fanatismo religioso que lleva a una aniquilación y una anulación completa de dos mujeres. Y esas dos mujeres experimentan un sufrimiento muy profundo, y el niño que nace en ese hogar con esas dos mujeres completamente apabulladas sufre todas las consecuencias. Un niño que de por sí era un niño esquizofrénico, puesto en un hogar completamente opresivo, pues es un niño que tenía pocas esperanzas de poder desarrollar unos buenos
recursos psicológicos. Y por otro lado tenemos esa familia Larrategui, que es una familia que sin saber por qué la tragedia los golpea de una manera brutal. Y el resto de su vida está tratando de darle sentido a qué fue lo que pasó. Y ahí es donde se incrusta el misterio de esta historia. Y ahí empieza un vértigo en la lectura, que usted coge el libro y el libro parece que le dice, sígueme leyendo, sígueme leyendo, sígueme leyendo. Es bien especial. Y empieza a transcurrir Gabriel y el gato, o gato y Gabriel, uno mismo, dos. Tú nos vas a relatar un poquitico, y empieza ese protagonista a verse abocado a estar desapareciendo y apareciendo en diferentes escenarios. Háblanos un poco de Gabriel, que sé que es la invitación para que cada uno diga, uy no, este libro, yo me tengo que ir con este libro hoy porque a Gabriel lo tengo que conocer. De verdad que es un ser muy bello, muestra una profunda humanidad en un momento trascendental. Cuando me preguntan como por las influencias de mi libro, es muy gracioso porque cuando yo pienso en la influencia fundamental para escribir un personaje como Gabriel, que es de alguna manera nuestro protagonista, es el personaje que estamos siguiendo todo el tiempo, yo Gabriel de alguna manera siempre lo he conectado mucho con Frodo Baggins, el Señor de los Anillos. Es un personaje que se ve enfrentado a un mal gigante, pensando que es algo mucho más grande que él, pensando que no tiene los recursos para enfrentarlo, pero no tiene otra opción sino enfrentarlo. Y lo lleva a tener que explorar, conocer, entender las profundidades de la mente humana antes de siquiera tener una idea de cómo enfrentar aquello que se le viene encima y que no tiene forma de correr de él. O sea, ha intentado hacerlo toda la vida, pero no le ha funcionado. Y ese es el paralelismo con Tolkien, porque Tolkien en algún momento una de las líneas de un personaje frustrado porque no entiende cómo hacerle frente a lo que viene y dice, pero uno cómo enfrenta una maldad tan desbordada. En mitad de una guerra este personaje tiene ese momento, y de alguna manera ese es el estado constante de Gabriel en el libro. Sí. Llega un momento, no los puedo contar, se van a leer el libro, es muy importante, pero llega un momento donde este personaje está profundamente enamorado. Porque yo diría que él está enamorado desde el comienzo de su familia, pero por las cosas de la vida pasa algo allí que se queda sin ella. Y luego en todo su transcurrir encuentra ese otro amor que lo transforma uno a otras devociones. Y bueno, yo creo que hay algo que es necesario que quiero expresarles, porque les estoy haciendo esa introducción. Yo llevaba por ahí creo que eran unas 100 páginas más o menos. Voy a abrir acá, porque este libro quedó con una marca, con una imagen. Me fui a visitar a mis padres, porque yo vivo en el Retiro, mis padres viven en Envigado, no bajo mucho a visitarlos, y ya son los ancianos. Y les dije, me voy a quedar un par de días con ustedes acá. Ustedes se podrán imaginar que estaban felices. Y resulta que en la primera noche el libro no me dejó dormir, me daba vueltas. Y resulta que en esa noche, desde las 3:30, 4 de la mañana, yo ya no podía. Y tipo 4:50 me levanté y me desplacé al sitio de mi adolescencia, que es en esa casa, pero afuera de la casa. Es un cuarto que queda en otro piso, y allá viví mucho mi adolescencia. Y me senté en las escalas que están con un techito. Había acabado de llover, pero ya había escampado. Y empiezo yo, porque el libro me decía, me tienes que devorar. Y resulta que cuando estaba en la página 109, el título de allí, o el capítulo, dice, que es la parte 2 del libro, empieza la segunda parte del libro: Penélope despierta y cae una gotera de este tamaño en un párrafo que yo digo, ¿qué me querrá decir esto? ¿Qué me querrá decir? Y allí hay dos personajes que yo quiero
que nos hables, Rafa, porque es muy importante. No sé si te inspiraste, me imagino que sí, en Homero, Ulises y Penélope. Ulises es ese padre del que hablaba ahorita, de una de las familias que golpeó profundamente a esas dos mujeres, que las destrozó. Y Penélope siempre esperaba, como una madre abnegada, la llegada de su Ulises. Háblanos de esa inspiración, de ese momento, de esos dos personajes en tu creación. Sí, el personaje de Ulises es un personaje que yo escribí con rabia ante todas esas situaciones que uno ve todos los días de maltrato, de maltrato psicológico, físico, emocional, sexual, que uno escucha tanto en nuestra sociedad. Es un personaje abusador y lo hace desde una justificación muy machista de un profundo fanatismo religioso. No tiene otra palabra, es un fanatismo religioso increíble, pero con una visión muy machista, porque hay muchas formas de ser religioso, pero esa forma tan machista es una forma que se encuentra de manera muy común en nuestra sociedad. Y Ulises, digamos que el nombre fue un nombre buscando un tipo fuerte. Sin embargo, pensé en esa esposa, que era una mujer que había tenido un montón de ilusiones toda su vida, que había alcanzado a vivir una vida donde se había ilusionado con muchas cosas, había vivido bien, pero este hombre tiene un cambio a raíz de algunas experiencias que él tiene, que lo llama ese fanatismo religioso, y ella se ve como la víctima de la aplanadora en la que él se convierte, y termina ella relegada a una esquina de la casa, siendo sencillamente la que espera, y ahí no fue donde vino como Penélope. Y Penélope en las páginas se ve, no es su nombre, ¿no? Es sencillamente como termina siendo conocida porque terminó encarnando a esa Penélope que solamente espera. Muy bien, ¿desde dónde concibes tú que nace realmente esa semilla de amor? ¿Desde dónde? Porque cuando uno ve esa profundidad y esa enfermedad familiar en la cual estaba Penélope, estaba Cristina, ¿desde dónde concibes tú eso? Porque yo lo veo que allí, desde esa misma unión de ellos dos, ahí germina todo ese problema que se nos viene acá en el texto. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la locura, y obviamente pues al contarles que, digamos que mi estudio inicial es en psicología y que me gustó tanto la psicopatología, la locura es un término que no se usa ya en la psicología, es un término que de alguna manera es reduccionista, que es un término que habla de sencillamente algo que no funciona y es una forma de no tenernos que encargar de la profundidad del ser humano que está ahí. La locura tiene miles de formas, porque la forma como hemos entendido la locura es un asunto estadístico, de lo que se sale de lo normal. Entonces, creo que el libro sí hay, pues, nunca me han gustado las historias que buscan dar un mensaje, pero siempre he pensado que de los libros se extraen miles de lecciones. Creo que una de las lecciones que tuve yo escribiendo este libro es como esa reflexión acerca de cómo tenemos que cuidar esa salud mental en nuestras familias, en nosotros y en las personas a las que queremos, porque la salud mental es algo que está en juego todo el tiempo. Todos los eventos de nuestra vida ponen en juego nuestra salud mental, todas las tensiones que experimentamos ponen en juego nuestra salud mental, y si no estamos tratando de construir ambientes que favorezcan un mejor desarrollo de la salud mental, encontraremos comportamientos extremos que la gente suele llamar locura, y algunos de ellos pueden ser tan disruptivos que nos lleven a situaciones muy extremas como las que nos presenta el libro. De esa familia de tesoro nace otro que yo lo voy a llamar también protagonista, si usted me lo permite. Voy a romper como el esquema, ¿cierto? Porque allí nace Ernesto, de esa familia, ese es el nieto pues de Ulises, nace Ernesto, y puedo decir que nace este también. Sí. Háblenos del padre Rojo y de Ernesto, y luego te voy a llevar a que miremos a Gabriel en esa relación con ese otro personaje. Bueno, Ernesto es un nombre
yo no podría decir que Ernesto es una persona, así como un nombre no define a una persona. En el caso de Ernesto esto es muy literal. Ernesto es un nombre que recibe un niño que creció en un lugar donde él no era persona, donde era cosa, donde era alguien que lloraba, donde era un ser que habitaba un espacio y se alimentaba. Ernesto es un nombre que aparece después y de alguna manera entra a una parte de un psiquismo que ya estaba fragmentado. Entonces Ernesto es apenas una faceta de esa persona, el padre rojo es otra. Y ahí es donde empezamos a desarrollar esa mente fracturada y fragmentada de este personaje que se vuelve tan importante durante toda la historia y que también siempre quise como en las páginas de alguna manera meterme en la mente de esa persona y tratar de darle forma al psiquismo de este personaje. Hagamos un ejercicio acá, todos los que estamos. Pensemos, y alguien desde allá del público, si quiere, viene y se acerca porque acá nos está grabando. Imagínense ese padre rojo, imagínense cómo es, ¿cierto? Los que no se han leído el texto, ya de pronto hay algunos que han leído el libro, ¿cómo se imaginan que es ese padre rojo? ¿Cómo se lo imaginan en su vestuario, en su comportamiento, en su forma? Y tratamos de hacer un ejercicio acá que acá en el separador uno dice, por acá está este personaje tan maravilloso. A mí me encanta el personaje. ¿Cómo se imaginan ese personaje? Y ustedes se van preparando para algunas preguntas que le hagamos a Rafa, porque acá el tiempo se va muy rápido. ¿Cómo se imaginan ese padre rojo? Ese otro de un otro, yo lo llamo de Ernesto, del niño pues, que estaba pues fragmentado en 1000 pedazos. ¿Cómo se imaginan ese padre rojo? Tiene la palabra, alguno, por allá nos van a acomodar, como quieres. Me lo imagino muy estructurado, muy organizado, muy bien vestido, con una camisa, siempre así, con su correa, con su jean khaki y zapatos cafés. Muy bien. ¿Alguien tiene otra imagen por acá? Tengo que confesar que yo me defino en los primeros Lectores. del libro como padre de Juan Rojas. Claro. El papá, claro. Quiero decir, cuando vi esa definición del padre rojo, yo fui educado por jesuitas en el colegio Minas. Perfecto. Entonces, mi primera imagen me llevó a aquellos sacerdotes jesuitas, misioneros de la China, de Japón, que vestían una túnica roja con sombrero de copitas y redondo rojo. Así me lo imaginé todo el tiempo. Pero cuando ya tomó la sotana ese día, así me lo imaginaba igualito. Perfecto. Rafa, háblanos de ese personaje que le imprime pues a la historia una particularidad y yo creo que una velocidad, o sea, este personaje le pone una velocidad increíble a la obra que, vuelvo y le repito, que uno no para, no quiere saber qué pasa. Este es un personaje, pero lo que pasa es que en mi cabeza el padre rojo nunca le quise dar un rostro porque quise que en mi mente él siempre estuviera fracturado. Entonces el padre rojo en mi mente tiene muchas caras, digamos que tiene un disfraz hacia afuera, pero cuando yo lo pensaba como padre rojo, cuando lo pensaba como el niño, como Ernesto, siempre tenía caras diferentes. Entonces, sí, el padre rojo me parece que es tarea del lector y se los dejo de tarea de pensarlo cómo se ve. Algunos indicios sí dejo dentro del libro de cómo se ve, pero ya como los rasgos muy definitivos creo que es tarea de ustedes. Y todos estos personajes que habitan las páginas del libro, digamos que hay como dos parejas de investigadores, ¿cómo los llamamos? De detectives, ¿cierto? Que claro, uno entiende allá atrás, uno dice detectives en Colombia bien ineficiente, uno dice no, acá no hay detectives, tengo que ir para otro país para encontrar pues, un referente detective real. Y ahí
Ya habíamos hablado de lo que eran Pablo y Ángela, que son vitales en un momento determinante de la historia, y están otros dos detectives. Nos hablas de ellos porque hay mucha rabia, Gabriel, mucha rabia. Sí, pero digamos, esa otra pareja de detectives, hay un detective que es un viejo zorro, Horacio Salvatore, que ha investigado por años, muchísimos casos, y le ha costado muchísimo en términos de su propia salud mental, en términos de su vida personal, le ha costado mucho, lo ha llevado a muchos extremos. Y él está ya hacia el final de su carrera. Y este es un personaje que tiene elementos míos y de mi abuelo. Y de mi abuelo tiene el nombre de Horacio. Es un personaje que mentalmente siempre lo pensé por la cara de mi abuelo. Entonces, también está escrito como con ese cariño. Es un personaje que escribí con mucho cariño y mucha nostalgia. Y al leer a Horacio, yo creo que se siente esa nostalgia, ese dejo de tristeza en el fondo de cada una de sus líneas. Me invitas a volver a leer un fragmento allí y lo voy a hacer hoy mismo. Lo voy a hacer con esa historia que me estás contando. Fue difícil perfilar al asesino. Fue muy difícil perfilar. Contame cómo fue todo ese momento de creación, de perfilarlo para realmente sacarlo a la luz. Digamos que el asesino para mí es un personaje que tuvo la grandísima ventaja que como este libro lo construí durante 9 años, porque pasé por un momento inicial de escritura a mano, me robaron el manuscrito. Te voy a parar porque eso sí vale la pena que lo sepan. Sí, resulta que este hombre llevaba su texto, creo que le robaron su vehículo, y él no estaba dolido porque le habían robado el vehículo, sino que allí estaba el manuscrito y varios capítulos se tuvieron que rehacer. Sí, ese fue un momento muy duro, un momento de tratar de reconstruir un montón de cosas, de haber perdido un montón de cosas en las que había invertido esfuerzo, tiempo, dinero, pero haber perdido capítulos del libro donde no tenía forma de recuperar la forma como se había expresado todo. Digamos que la trama estaba, pero volver a escribir algo que ya había pasado por el corazón me pareció muy difícil y me tomó años ser capaz de retomarlo. Y de hecho terminé cambiando muchísimas cosas con respecto a ese manuscrito inicial, y pues en eso tuve la gran fortuna de Paula, la hermana de mi esposa, había digitado unos capítulos, entonces no lo perdí todo. Y en ese sentido fue para mí una gran ventaja, pero muchos años después lo retomé, muchos años después. En esos años siempre tuve en la cabeza estos personajes y les seguía dando forma y me seguía preguntando hacia dónde irían. Entonces digamos que tuve la ventaja de que tuve mucho tiempo para darles cuerpo, alma, músculo y huesos a cada uno de los personajes. Y entonces en ese sentido creo que es donde más contento y más satisfecho quedé con el desarrollo, porque siento que a nivel psicológico, a nivel de la profundidad psíquica quedaron bien desarrollados. Voy a dar unos 10 minuticos para que hagamos preguntas, porque acá el tiempo es demasiado limitado. Entonces voy a hacerle yo una última pregunta a Rafa, que tiene que ver, porque acabas de decir que has hecho una descripción, armaste a unos seres que uno realmente los aprecia desde su humanidad, con su luz, con su sombra, con todo lo que son. ¿Qué mensaje de humanidad hay allí? Podemos descubrir en este libro. Hay una frase con la que yo siempre me quedo, que de alguna manera la tengo publicada incluso en mis redes, y es: la vida de alguna manera no puede ser vivida solamente para sobrevivir, sino realmente para vivir. Vivir, y esto también lo tomo en una película, vivir sin un norte, sin una pasión, sin algo que me haga saltar el corazón, hace que mi corazón sea sencillamente una cuenta regresiva. Pero si tengo algo por qué vivir, si tengo cómo vivir en serio, el corazón me está marcándome las fotos de cada momento que estoy viviendo. Creo que Gabriel te refleja eso. Preguntas en este momento. Bien, nos van a pasar el micrófono. Bueno, buenas tardes, gracias maestros por toda la presentación. Yo les cuento que pues yo ya tengo el libro
y también lo compré para Kindle porque me encantan los libros físicos, pero suelo estar mucho en la casa, entonces también me gusta leer por fuera. Apenas voy a empezar a leer. Es que tengo un comentario y tengo una pregunta. Entonces el comentario es mi esposa Paula, ella sí se leyó el libro. Y a mí me encanta hacer spoilers de todo. Entonces dije, una tarde contame el libro. Y quería hacer este comentario simplemente porque Paula me contó toda la historia, pero con una pasión increíble. Y ahora escuchándote hablar también del libro, pues definitivamente es un llamado a que lo tenemos que leer. En definitiva. Total. Porque todo el que habla del libro y lo ha leído lo tiene mucha pasión. La otra es una pregunta. Obviamente la historia, como buena historia, cierra, como el libro cierra pues completamente su propuesta, pero la pregunta es si hay alguna posibilidad de que haya una secuela, de que haya una historia que se desprenda para más adelante de esta historia principal. Gracias. Realmente sí, tengo algunas ideas de cómo podría seguir con algunos de los personajes, porque a veces es difícil despedirse de un personaje y después de que has dedicado tanto tiempo. Pero sí he pensado muchos caminos que los personajes que nos quedan al final puedan seguir adelante con otras cosas, otras aventuras. Hay algunas cosas que tengo ya como en el tintero, dándoles vueltas en la cabeza. Es una pregunta maravillosa. Sé que antes de empezar, allá a la entrada, yo le decía a Rafa, acá hay unos personajes, Rafa, que te están llamando a construir. Voy a inventarme el nombre de saga, pero yo siento que esto va hacia otro libro próximamente. Muchas gracias. Otra pregunta. Buenos días. Quisiera saber, pues, me pareció muy buena esa parte, pues, no buena que haya probado, pues, sino conocer esa parte, y siempre me ha parecido interesante conocer de los escritores cómo manejan esa parte del bloqueo cuando les pasa ciertas sucesos, ¿cierto? Porque yo he intentado escribir un momento cuando me bloqueo, como que paro ahí y ya no sigo. Pero sí me parece interesante conocer esa parte de cómo lo manejas en ese momento en particular, y no en otras ocasiones que sé que todos estamos por eso, y me gustaría saber cómo manejas esa parte del bloqueo. Pues muchas gracias, David. Para mí, obviamente el bloqueo tuvo muchos años sin método en un momento. Yo no tenía como una claridad acerca de dónde iba, casi que estaba escribiendo por hobby, como por entretenerme. Más adelante fue que vino el propósito de publicar, y ya en ese momento que empecé a investigar, empecé a aprender, me encontré con unos mensajes de Stephen King, donde hablo del hábito como el punto central, porque pues, el arte en general es algo que se activa con el trabajo. Entonces uno podrá ver mucha inspiración, pero finalmente la inspiración del trabajo artístico es el 1%, el resto tiene que ser trabajo. Creo que sentarse uno, pues leer por un lado es crucial, leer muchísimo, leer muchas historias, alimentar mucho la mente y el alma de historias para también pensar cómo desarrollar las propias. Y como decía una amiga en algún momento, una escritora, poner el trasero en la silla y escribir, y tomar el hábito de hacerlo y disciplinarse con eso. Stephen King se pone una meta de escribir todos los días 1500 palabras. Es una meta bastante fuerte, y eso también explica porque Stephen King se levanta de la silla y saca un libro nuevo, ¿cierto? Pues, pero si uno se pone una meta clara, no necesariamente, o sea, la meta puede estar ahí aunque no la cumpla, pero siempre estar intentando cumplirla, siempre estar intentando trabajar, porque el arte de escribir se construye con práctica, y hay que pedirle a otras personas que me lean, que me den su opinión. Hay que tener esa humildad también de recibir el comentario de qué funciona, qué no está funcionando, te gusta cómo estoy desarrollando esto, y a partir de eso empezar a construir. Pero es un asunto de trabajo. Gracias. Hay una nueva pregunta. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de conocerte y a vos en esta forma tan amena, también construida de entrevista. Yo soy el suegro de Rafa, pero lo conozco pues todo el tiempo que lleva tanto de él como de matrimonio, y soy la bella persona de integridad, es una persona pues, que es cantante, sigue además maestro, y tiene una energía inclusive, una
acá que me sorprendió al leer la novela que la leí fue el Padre Rojo. La leí la Semilla de la Locura. Tendré que hacerlo porque seduce la forma como se ha presentado. Pero lo que me sorprende es preguntarle a Rafa por qué en una novela negra, porque algo tan dramático, algo tan escabroso, tan fuerte, ¿no? ¿Cómo llega a tu mente, a tu sentimiento, a todo este desarrollo? Porque además escrito con una habilidad y con una preciosidad literaria, ¿no? Y que encadena perfectamente, me sorprendió en todos los aspectos, ¿no? Tanto literarios como intelectuales y de compositor. Pues, ¿qué te digo? Una novela negra es difícil como decir por qué. Tal vez siempre me llamó la atención, sí, como la profundidad del psiquismo, ese punto. Y se pone muy en juego en una novela donde el psiquismo sea el punto central. Entonces, el thriller psicológico de alguna manera empezó a encajar ahí perfectamente. Cuando empecé a escribir, yo no sabía que era una novela negra. No sabía que lo hubiera sabido definir. Ese concepto de novela negra me lo enseñó una compañera nuestra, Yana Gómez, una profesora de literatura, una maestra brillante, y ella me empezó a mirar la trama y me dijo: sí, es una novela negra muy interesante. Entonces empecé a investigar y dije: ah, bueno, empecé todo el tiempo una novela detectivesca, de suspenso, pero el thriller detectivesco resulta que muestra un cuerpo de policía infalible, súper teso, y ese no era el caso. En la novela negra está esa característica de un cuerpo de policía falible, unas instituciones que no están cumpliendo necesariamente con su cometido. Y de alguna manera la novela negra trae esa crítica. Entonces, que fuera una novela negra fue un accidente. Y fue con lo que me encontré. Yo estaba escribiendo una historia. Bien, vamos, una última pregunta. Y voy a invitar a Pilar y a Lara que se vengan para acá y me van a reemplazar a mí. Bien, pueda, ya con eso terminamos. La última pregunta es, Rafa, para ti, ¿cuál fue el desafío más grande al cierre de la escritura de esta novela? ¿Qué representó para ti el mayor reto? Yo creo que el mayor reto tuvo que ver con cómo darle el cierre justo, cómo cerrar la historia de manera que fuera satisfactoria. Y, por ejemplo, el último capítulo lo escribí 2 veces. El último capítulo, ya después de que pasó todo y ya llegamos al momento del cierre, ese último capítulo en donde iba a dejar a todos los personajes fue muy difícil para mí. Y por ejemplo, me acordé de Stephen King, que siempre ha recibido la crítica de que termina muy mal la novela. Entonces tenía miedo de que me pasara eso, pero la reescribí. Y creo que, y esto es una lección que aprendí de ti, que la literatura empieza cuando uno empieza a borrar. Muy bien. Voy a invitar a Pilar, te acercas, Lara, te acercas. Rafa, de mi parte, de nuevo un abrazo, felicitaciones, mucha admiración. Quiero ver muchos libros de ti publicados, muchísimo, quiero leerte permanentemente. Y gracias, lo dejo a usted con su familia que lo respalda. Bien, puedan ustedes hacer acá, le vamos a dar un fuerte aplauso.